Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todas? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de este segundo taller de básicos del tratamiento farmacológico. Les agradecemos su puntualidad y su compromiso con la educación médica continua, en particular con estos temas no solamente interesantes, sino primordiales en los 5 primeros años de la década del envejecimiento saludable y ante una situación claramente desventajosa en los que necesitamos que todos los sectores y todos los involucrados y todos los agentes activos en el trato de personas que viven con la experiencia de tener estas enfermedades estén actualizados. Y precisamente esa es la intención de este segundo taller. Para mí es un placer presentarles a la doctora Dafne. Seguramente muchos y muchas aquí la conocen. Dafne Estefanía Durón, ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de donde es oriunda, y estudió la especialidad de geriatría en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Tiene además el posgrado de geriatría neurológica con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, y actualmente cursa otro grado en, ese mismo, en esa misma orientación. Está haciendo un Atlantic Fellow for Equity in Brain Health en el colegio, en el Trinity College en Dublín. Y bueno, muchos de ustedes ya la conocen porque es una participante sumamente activa en los programas y actividades de esta mesa directiva. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la doctora Dafne y bueno, les pido, como siempre, que permanezcan atentos al momento de generar sus constancias. Les pido también que cuando estén ingresando pongan su nombre completo y les pido también que escriban sus preguntas porque al final las podemos compartir con Dafne para que haya una sesión de respuestas. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda sesión del taller. Y bueno, pues voy a comenzar. Por favor, si tienen dudas y por cuestiones meramente pues, de la facilidad de escucharnos todos sin problema, les pido que lo anoten en el chat o que guarden las preguntas al final. Entonces, bueno, vamos a ver el día de hoy síntomas no cognitivos o los también llamados síntomas conductuales, síntomas neuropsiquiátricos o signos y síntomas conductuales y psicológicos asociados a las demencias o al trastorno neurocognitivo mayor. El día de hoy vamos a ver los básicos o las generalidades del tratamiento farmacológico, ya que el no farmacológico, las generalidades las vieron con la doctora Adela y vamos a continuar viéndolas en las siguientes sesiones. Entonces, a manera de introducción, un poco de recordatorio de lo que vimos en el primer taller y en sesiones anteriores, vamos a recordar por qué es importante evaluar estos síntomas y tratarlos. Bueno, la prevalencia de los síntomas no cognitivos de la demencia, de cualquier tipo, es muy alta. Se presenta entre un 70 al 90% dependiendo en qué corte lo estemos pues evaluando y la cantidad de síntomas que evaluemos. Es decir, podemos tener desde 1 hasta 3 o más y normalmente coexisten. A partir de aquí, cuando vean estas siglas, nos vamos a referir a personas que viven con demencia, un poco para abreviarlo nada más, pero a eso se refiere esta sigla. Y como les decía, pues suelen coexistir y van desde todo el continuo de la enfermedad, desde la queja cognitiva subjetiva o inclusive pacientes que tienen cognición aparentemente normal, pero que ya tienen biomarcadores positivos, hasta etapas avanzadas de la enfermedad, cualquiera que sea la neuropatología de base. Por supuesto, conforme aumenta la severidad de la neuropatología, es decir, el grado de deterioro, si lo medimos en CDR o con alguna otra pauta funcional, también incrementan la prevalencia o la frecuencia de los síntomas no cognitivos y la severidad de los mismos, pero cada una de ellas tiene una trayectoria pues diferente. En relación a esto, pues también se incrementan los costos. Es más fácil que alguien termine en institucionalización de manera prematura si no están controlados los síntomas o bien si son varios y de difícil control. Y por supuesto esto se asocia con polifarmacia, trae otros efectos adversos, nuevamente pues incrementan los costos y por supuesto disminuye la calidad de vida.
Y bueno, no es nada más que disminuya la calidad de vida en la persona que vive con demencia, sino también de las personas que atienden a su cuidado, ya sean cuidadores remunerados o familiares o cualquier otro personal que esté, por ejemplo, dentro de la institución donde terminan estas personas. Esto incrementa entonces también el costo, pero también el estrés y la sobrecarga en todos los que se incluyen en el cuidado. Finalmente creo que terminamos evaluando o tratando no solamente a una persona que vive con demencia, sino ya al final a una familia y a un entorno específico. En relación a la funcionalidad, tener estos síntomas no cognitivos sin que no estén tratados también incrementan el deterioro independientemente del estadio y de la causa neuropatológica de la demencia. Es verdad que hay unas que avanzan un poco más rápido y tienen características fenotípicas específicas, pero la mayoría coinciden en que cuando tenemos estos síntomas el deterioro aumenta un poquito más rápido o es más fácil notarlo. Un poco también porque disminuye la calidad de vida y por los efectos adversos de otros fármacos y las comorbilidades. Entonces, al tratarlos, pues podemos mejorar un poco la calidad de vida, insisto, no solamente de la persona, sino de todos aquellos que están implicados en su cuidado a largo plazo. ¿Cómo los evaluamos? En el primer taller dimos un panorama un poco más amplio, pueden revisitar en el repositorio la clase, pero aquí vamos a reevaluar ahorita qué instrumentos podemos utilizar en las personas que viven en México, que son latinoamericanas o que tienen escolaridad un poquito más baja porque están validadas y funcionan. Este sería el instrumento breve de síntomas neuropsiquiátricos de Cummings o NPI. También es importante destacar este porque no nos incluye solamente la detección de los síntomas y signos más frecuentes, sino también le da un punto a la severidad. Y a veces nos importa más bajar el grado no tanto de la severidad del síntoma, sino el del impacto del cuidador, que también lo mide este instrumento. GDS y Hamilton o el inventario de Beck para depresión y ansiedad, igual que el HATS en los pacientes hospitalizados, el PHQ-9 para pacientes más jóvenes. Recordemos que la demencia no es exclusiva de personas mayores, sí es más frecuente en personas mayores, pero bueno, para aquellos que tuvieran inicio temprano, quizá valga más la pena utilizar el PHQ-9, GAT-7 nuevamente para la ansiedad y el inventario de apatía, que es un inventario muy específico para cuando tenemos dudas si estos síntomas del ánimo son más bien asociados a apatía o anedonia y abulia. Y la clasificación general va de síntomas y signos, pero ya en un conglomerado como síntomas conductuales o no cognitivos, se clasifican básicamente con fines de investigación en esto. Apatía, depresión, ansiedad, agitación y agresividad, psicosis, conductas motoras aberrantes y los trastornos del sueño. Entonces, como les comentaba, pues estos síntomas suelen ser muy frecuentes desde que estamos en cognición normal, incluso hasta demencia severa. En este estudio que les estoy mostrando se midió la presencia de al menos uno o más síntomas no cognitivos de la demencia, en demencias, digamos, mixtas, variadas, tanto enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia por cuerpo de Lewy y aquellos que no estuvieron determinadas. Y entonces, fíjense, conforme va aumentando el grado de la demencia o la pérdida de la funcionalidad, la probabilidad o la frecuencia de tener más de 3 síntomas o signos conductuales asociados a la demencia, pues va a ser mucho mayor que cuando estamos en una cognición normal o en deterioro cognitivo leve. Sin embargo, desde etapas tempranas los podemos ver. ¿Cuáles fueron estos signos y síntomas o síntomas no cognitivos? Pues son esos que están a la derecha, que son básicamente los que constituyen el inventario breve de síntomas neuropsiquiátricos de Cummings o NPI. De todos ellos, el más prevalente y el que siempre está, insisto, desde etapas muy, muy tempranas, o queja cognitiva subjetiva, es la apatía. Ese, por sobre todas las cosas, gana en relación a la frecuencia y también es el más difícil de combatir. Entonces, apatía, le sigue depresión, agresividad, trastornos del sueño, ansiedad y así hasta algunos otros cambios de conducta como la euforia o la hipomanía. Esto depende mucho de qué tipo de demencia estemos hablando. En este mismo estudio, que es la respuesta de acá, pero dividida, lo que se observó era que dependiendo qué tipo de demencia teníamos, pues algún síntoma va a prevalecer un poco más que el otro y eso va muy de la mano con la neuropatología o con la causa biológica de los síntomas, ¿no? Todo esto siempre es orgánico y es importante tenerlo en cuenta. O sea, los síntomas que presentan las personas que viven con demencia en relación a los síntomas no cognitivos no son nunca intencionales ni planeados. Si fueran así, pues no sería un problema de importancia clínica. En relación a la enfermedad de Alzheimer, los más frecuentes fueron agitación y depresión, insisto, sobre apatía, que es el más prevalente en todo el espectro y en todas las causas de demencia,
En demencia frontotemporal un poco más la agitación y esto por afectaciones más hacia regiones frontales y a pérdida de control inhibitorio. En relación a demencia por cuerpos de Lewy, pues están afectadas más las regiones posteriores con cierta preservación del cíngulo posterior y entonces vemos que tienen más alucinaciones, ansiedad y agitación que van relacionadas a estos, puesto que las alucinaciones son multimodales, son complejas y muy bien descritas. En este otro artículo es una revisión que lideró el doctor Cummins, donde se agrupan todos los síndromes de síntomas no cognitivos de las demencias neurodegenerativas más frecuentes, que las podemos ver acá del lado izquierdo. Hasta arriba la enfermedad de Alzheimer, sigue la enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, otras sinucleopatías como la atrofia de múltiples sistemas, la parálisis supranuclear progresiva, que es parte eh, del espectro de demencia frontotemporal, el síndrome córtico-basal, con sus porcentajes respectivos de DFT y enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal de variante conductual, la ELA, que se mezcla con el espectro de DFT o demencia frontotemporal, la encefalopatía traumática crónica y la enfermedad de Huntington. Nuevamente, en lo que coinciden en esta revisión del 2024 es que todos prevalentemente tienen apatía. Y esto va desde etapas tempranas hasta etapas mucho más severas. Por supuesto que es más frecuente en aquellos que tienen más afectaciones a regiones frontales, que serían los de acá abajo, pero todos cursan con apatía en cierto punto de la enfermedad. Depresión siendo un poco más frecuente en Alzheimer, Parkinson y Lewy, corticobasal porque también tiene afectación posterior, y en relación a la desinhibición, nuevamente los que están más presentes, pues son aquellos que tienen más afectación en relación a la neurodegeneración en las regiones anteriores del encéfalo, como son todas las demencias demencias frontotemporales en todas sus variantes o fenotipos. Lo mismo en relación a la agitación, en cuanto a la enfermedad de Alzheimer, esta suele ser más frecuente en las que tienen ya sea el fenotipo conductual o disejecutivo, es decir, que afecta también regiones anteriores del encéfalo, además de las regiones posteriores, como es el parietal posterior, el cíngulo posterior y el temporal medial, y en etapas más avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, aunque no todas. También es un poco más frecuente en los de inicio temprano. Y nuevamente más frecuente y súper prevalente en los que tienen afectación más a las regiones anteriores, que son todas las demencias frontotemporales, variante conductual, semántica, la variante motora, que es la PSP, el corticobasal y la ELA. Y esto va de la mano con la pérdida del control de impulsos, entonces por eso está aquí la impulsividad. Y en cuanto a alucinaciones, es un poco más prevalente en aquellos que tienen las sinucleopatías y las afectaciones en las regiones posteriores, como la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué se presentan estos síntomas? Insisto, esto lo vimos en la primera clase, pero este es un breve recordatorio. Eh, todos los síntomas que nosotros vemos aquí, insisto, son orgánicos, tienen una causa neurobiológica y deben ser tratados como tal. La persona no causa por sí sola los síntomas, ni tampoco tiene el control al 100% de ellos, ni es culpable, ni lo hace por lastimar, ni mucho menos. O sea, todo tiene una causa neurobiológica y esto es mucho más complejo porque además de tratar solamente la red neurobiológica, es decir, la afectación en el encéfalo o en el cerebro, pues esto está dentro de una persona que tiene su complejidad y un entorno que está variando. Entonces es demasiado complejo. Pero bueno, en relación a la neurobiología, aparte de la afectación según la neuropatología o según la enfermedad de la que estemos hablando, en qué área se va a afectar más el cerebro, coinciden todas en lo que está pasando es una mala conectividad cerebral. Nosotros normalmente para hacer las actividades de diario, activamos y desactivamos redes neuronales de manera sincrónica y ordenada para poder hacer las actividades pues normales, ¿no? Esto incluye los retos cognitivos que podamos tener y la respuesta, digamos, efectiva ante los estímulos que tenemos. Las personas que tienen demencia tienen el mismo estímulo, pero la conducta que se genera es inadecuada porque no estamos regulando la respuesta. Y esto es por el fallo en estas redes que están tanto en la parte de adelante, sobre todo frontal y subcortical frontoestriatal, pero también con las conexiones hacia la parte de atrás, temporales, sería por acá, y parietales. Incluso una pequeñita parte contribuye el cerebelo, que está en la parte más posterior del encéfalo y que nos permite coordinar los movimientos. Entonces, en esta otra tabla les resumo lo que vimos en el taller anterior, que son los tipos principales de demencias neurodegenerativas, que están a la izquierda,
y las estructuras afectadas en relación a los síntomas que podemos presentar, que no son relacionados directamente con la cognición o que son conductuales. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer estarían atribuidas, aparte de estas redes neuronales que les comentaba, pues principalmente al incremento de la atrofia en el hipocampo, en la región parietal posterior, en las cortezas de asociación y en los núcleos basales. En la demencia por cuerpos de Lewy, tanto como en Parkinson, esto sería por el acúmulo de alfa-sinucleína, de una mala alfa-sinucleína, por así decirlo, en regiones más basales del cerebro y de la parte posterior, parieto occipital. En cuanto a las demencias frontotemporales, que están todas en el mismo espectro, pues estas afectaciones son más bien en la parte de adelante y las respuestas que veríamos en el consultorio o en casa serían apatía, desinhibición o el contrario, euforia, compulsiones, desinhibición. Los síntomas se presentan no nada más por el componente biológico, sino también por factores propios del paciente que incluyen también enfermedades previas, cómo era su personalidad premórbida o cómo afrontaba los retos previo a tener el diagnóstico de la demencia, factores propios del cuidador y principalmente estrés y sobrecarga, y qué tanta información tiene sobre los síntomas que está presentando la persona, y en relación al entorno, pues si tiene sobre o subestimulación, o bien si estamos haciendo alguna otra actividad, como por ejemplo el ejercicio físico. Todas esas tres se combinan, como viene acá, para poder presentar o no los síntomas y la gravedad de las mismas. Entonces, siendo que son tan prevalentes y tan complejos, es importante tamizarlos porque también ya sabemos que si los presentamos, independientemente del trayecto de la enfermedad, o sobre todo si tenemos deterioro cognitivo leve, va a ser más fácil que progresemos a demencia. Esto incluso se le ha llegado a conocer como deterioro conductual leve o MBI por sus siglas en inglés. Son criterios de investigación hechos desde el 2016 con un checklist, rechecados en el 2017 y así han continuado. Es todavía tomado en cuenta como criterios clínicos de investigación, no son tanto para consultorio, pero vale la pena echarle un ojito porque se relaciona mucho con este incremento, digamos, en la pérdida de la funcionalidad, y como si los damos un seguimiento longitudinal, pues probablemente van a tener estas personas demencia de cualquier tipo, lo más frecuente Alzheimer y demencia frontotemporal, pues si les damos el seguimiento en el consultorio. Entonces, este deterioro conductual leve reconoce que la presencia de síntomas no conductuales, perdón, no cognitivos, pueden estar desde etapas muy, muy tempranas, como la queja subjetiva de memoria y el deterioro cognitivo leve, que pueden coexistir, y se basa en 5 pilares, que es afectación en apatía o falta de motivación, alteraciones afectivas en estado de ánimo y ansiedad, presencia de agitación, irritabilidad, desinhibición y falta de empatía, y delirios, o sea, ideas delirantes, no delirium, que es distinto, y alucinaciones. Este es el checklist o los criterios actuales del 2017, ya no tan nuevos, donde pues vienen estos 5 pilares, y lo importante es que sean personas de inicio, dice aquí tardío, estos síntomas, es decir, mayor de 50 años, que ya ha recibido un tratamiento psiquiátrico, incluido la psicoterapia previamente, y que a pesar de eso persiste con afectación a estos 5 pilares, que mantiene todavía su independencia o que tiene mínima asistencia para las mismas, es decir, que no cumple criterios para demencia. Y entonces, en este estudio lo que se revisaron son 2 cortes muy grandes, muy conocidas por todos los que estudian demencias, que es la corte de ADNI y la corte Memento, que es francesa. Tomaron una gran cantidad de pacientes, que es el resumen que viene acá en el chart. Por ejemplo, la ADNI tiene más de 2.300 participantes, de los cuales 352 no tenían deterioro cognitivo, mientras que la de Memento, que es la francesa, tiene 1.216 participantes, de los cuales 158 no tenían demencia. Todas estas cortes están bien catalogadas con con pruebas neuropsicológicas, con pruebas cognitivas completas y con biomarcadores de líquido cefalorraquídeo, es decir, ya saben quiénes están dentro del espectro de enfermedad de Alzheimer o alguna otra tipo de demencia. Entonces, y tienen todos neuroimagen también. Lo que hicieron aquí los investigadores era buscar si alguno de ellos tenía síntomas no cognitivos de demencia o síntomas neuropsiquiátricos, por las siglas que están aquí en inglés, y cuáles cumplían criterios del checklist que les acabo de comentar. Y entonces se les dio seguimiento en 4 años. Al seguimiento de esos 4 años en esta corte, lo que se observa es que aquellos que tienen criterios del checklist del deterioro conductual leve, que son los de la barra verde, tanto en la corte de ADNI como en la corte de Memento, digamos que si tenías este checklist, es mucho más fácil que a los 4 años puedas presentar demencia.
o que no permanezcas libre de demencia, que sería la manera como contraria de interpretarlo. Aquellos que tienen síntomas neuropsiquiátricos, pero que no cumplen todavía con los criterios de deterioro conductual leve, que son los de la barra azul, se traslapan bastante con aquellos que no tienen ningún síntoma neuropsiquiátrico, pero aún así los de la línea azul tienden a tener demencia mucho más rápido que aquellos que nunca presentaron síntomas neuropsiquiátricos. También en las clases anteriores vimos varios abordajes, este no es el único, pero es el que es un poquito más conocido y fácil de aplicar, que es el algoritmo DICE o DICE, que sirve para identificar los síntomas neuropsiquiátricos y poder dar el tratamiento no farmacológico, que finalmente es el más importante. Entonces, este incluye la letra D de describir, la I de investigar, C de crear y la E de evaluar, tomando en cuenta que mientras hagamos este algoritmo tenemos que estar pensando siempre en los factores del cuidador, de la persona y el entorno, y reevaluar. Entonces, vamos a revisarlo rápidamente porque esto lo vimos en las clases anteriores. Pero bueno, en cuanto a describir, se refiere a contextualizar, tal cual describir qué es lo que está haciendo la persona y qué estaba haciendo cuando pasó. No vale tanto decir conducta motora aberrante, mueve las manos de manera constante. Eso realmente no es una descripción. Es más una descripción como lo que haría un reportero o lo que haría una persona que le está contando a alguien que no puede ver qué es lo que está pasando. Lo que pasó fue que lo levanté más temprano, lo cambié, le puse una pijama nueva y lo senté. Para sentarlo a desayunar, cambiamos la mesa del lugar, estaba un poco más frío y luego le di desayunar. Ok, entonces ahí hay varios desencadenantes. Cambiamos la rutina, estaba más frío, quizá le calaba la ropa, el cambio del lugar lo desorientó, en fin. Después de describir, hay que evaluar si esta conducta pone en riesgo la vida del paciente o de terceros. Si pone en riesgo la vida del paciente de manera inminente, hay que acudir a urgencias. Si no pone en riesgo la vida del paciente como de manera muy inminente y pueda tomar medicamentos de rescate, entonces hay que administrarlos. Si no hay riesgo con la conducta que está pasando, por ejemplo, el movimiento de manos constante, pues hay que investigar nuevamente, volver a describir qué fue lo que pasó y reevaluar. En crear se refiere a que vamos a hacer el checklist de qué cosas cambiaron y qué cosas podemos cambiar. Bueno, si fue por el cambio de muebles, porque se desorientó, hay que regresar los muebles al lugar. Si fue que se desorientó, que no sabía qué hora era y empezó a deambular dentro de casa, hay que permitir que la casa esté bien iluminada, permitir la entrada de luz natural o comprar lámparas para iluminar un poco más el espacio y permitir la terapia de luz. Y este ciclo se repite, si se fijan, no termina, vuelve a empezar. Entonces, recordar que siempre, siempre hay que evaluar tanto los factores de la persona como del entorno, como de las personas cuidadoras, para ver qué pudiera haber detonado o no la acción. Un ejemplo de lo que pudiera pasar en relación al cuidador, bueno, pues puede ser que una persona que vive en un asilo o una residencia de cuidados prolongados está tranquilo durante el día, normalmente no pasa nada, y durante la tarde, solamente los martes en la tarde está demasiado agresivo, agitado, escupe, grita. Resulta que los martes va un cuidador que a esta persona lo hizo, digamos, como sufrir un poco, no hubo la conexión y cada que ve a esa persona se agita demasiado. Algo pasó ahí. Si podemos cambiar la rutina y cambiar que el baño que daba esa persona sea mejor en la mañana, pues mejor. O bien resulta que ese día va a visitarlo una persona, no sé, el tío o el primo. El hecho de que tenga demencia no quiere decir que se le vaya a olvidar que le caía mal. Entonces, eso es muy importante. Hay que volver a checar qué fue lo que detonó la conducta un poco. Nuevamente recordar que todo el objeto es lo que genera la conducta y ellos no tienen la capacidad de autorregularse en cierto momento de la enfermedad. Entonces, vamos a checar qué es lo que pudiera estar desatando la frustración. Existen otros algoritmos, no nada más el DICE. Está este que se llama PIA, que igual lo desarrolló Cummings, pero es básicamente el resumen de eso, es investigar, describir todo lo que pasó, el caso completo, hacer un plan, es decir, hacer el chequeo nuevamente de qué lo pudo haber desatado, de los factores que están implicados tanto en la persona, el cuidador, el entorno, los medicamentos, situaciones adicionales como alguna infección de vías urinarias, etcétera, y hacer el cambio. Bueno, pues vimos que fue la adición de un nuevo medicamento, hay que retirarlo. Fue subir o bajar una dosis, pues también modificarla. Y en ACT, pues realizar el plan que activamos. La pauta general para tratar los síntomas no cognitivos de las demencias es el chart que viene acá del lado derecho. Lo primero es, y en todos coincide, identificar
cuál es el síntoma, cuál es el que causa un poco más de problema, cuál es el que tiene más severidad y cuál es el que pone en riesgo tanto la vida de la persona o bien la de terceros o que impide que se administren tratamientos que son indispensables para la vida del paciente. De primera línea, el tratamiento siempre es el tratamiento no farmacológico con toda la modificación del entorno y la terapia conductual. Si no funciona y si continúa esta conducta que, insisto, es muy disruptiva, pone en riesgo la vida del paciente, de terceros o impide el tratamiento que es vital para la persona, entonces vamos a seguir con el tratamiento farmacológico, que desafortunadamente hasta el momento sigue siendo un poco artesanal o empírico, porque no existen muchos medicamentos que estén aprobados por FDA o COFEPRIS para el manejo de los mismos y dependerá mucho de cada persona qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que veremos ahora. Entonces, antes de aplicar el tratamiento, tenemos que sí o sí hacer las implicaciones no farmacológicas y volver a revisar. Porque independientemente de que dejemos medicamentos o no, las intervenciones no farmacológicas tienen que continuar. Esas deben continuar. Antes de aplicar también un medicamento, es importante hacer consideraciones sobre los efectos adversos y consideraciones muy específicas en personas mayores o aquellos que tengan fragilidad. Esto haciendo la consideración de que entendemos que, que las demencias no son exclusivas de personas mayores, pero son más frecuentes conforme aumenta la edad cronológica. Entonces, esta no es una clase de farmacología, pero son las cosas básicas que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es el cambio en la composición corporal de las personas mayores. En las personas mayores, la distribución de grasa pues, es diferente y sobre todo si tenemos sarcopenia, aunque sea obesidad sarcopénica, pues la distribución corporal es distinta y tiene también consecuencias a nivel bioquímico o de biodisponibilidad y de dinámica de los fármacos. Entonces, en las personas mayores hay mayor concentración o porcentaje de grasa corporal y menor porcentaje de albúmina, lo que hace que tengamos una vida media aumentada por acumulación. Eso incrementa la fracción libre plasmática de los fármacos, esto sobre todo en benzodiazepinas y en antipsicóticos, sobre todo antipsicóticos típicos o neurolépticos. En la enfermedad de Alzheimer de estadios más avanzados o en personas que tienen, insisto, sarcopenia, obesidad sarcopénica o enfermedades demenciales de inicio temprano que suelen ser un poco más agresivas, la sarcopenia también se asocia con el incremento de la enfermedad, con el avance de la enfermedad. Entonces ellos tienen un poquito más de riesgo porque tienden a tener un poco más exagerados los puntos de acá arriba. En relación al metabolismo hepático, también hay cambios normalmente relacionados con el envejecimiento, ¿no? Hay que recordar que hay un menor volumen hepático, un menor volumen sanguíneo en relación de la porta, por lo que hay una menor fase 1 del metabolismo de los fármacos. Entonces aumentamos el pico plasmático y el estado de equilibrio de la mayoría de los psicofármacos que solemos utilizar para tratar estos síntomas y por tanto hay mayor riesgo de toxicidad, es decir, terminamos como que en el mismo punto, mayor riesgo de toxicidad. En relación a la función renal, también solemos tener un poquito menor de filtrado glomerular conforme aumentamos en edad cronológica, sin contar que hay pacientes que pudieran tener ya enfermedad renal crónica previa o daño renal agudo previo como antecedente de que pues, ese filtrado no va a estar al 100. Entonces, eso también se ve reflejado en una mayor vida media y estado de equilibrio de las drogas como el litio y el orazepam, sobre todo litio y ciertas benzodiazepinas de vida media y larga. Entonces, específicamente con el litio hay que estarlo monitorizando bastante y si nosotros no lo sabemos prescribir o no somos los especialistas que debemos de prescribirlo, específicamente psicogeriatras o psiquiatras, pues preferible referirlo antes de hacer daño porque nuevamente tenemos mayor riesgo de toxicidad. Y en relación a cómo la geriatría aborda este problema, bueno, pues hay que valorar siempre la polifarmacia, las interacciones, la prescripción inapropiada de fármacos, prescripción en cascada y todo lo que ya sabemos. Hay que valorar siempre las comorbilidades que tiene la persona y ver si están ajustados los demás fármacos, porque también una enfermedad que esté en desequilibrio puede condicionar más síntomas no cognitivos. Por ejemplo, el hipotiroidismo, la falla cardíaca, por causar trastorno del sueño al tener más nicturia, hiperplasia prostática, etc. Esto debe revalorarse en cada consulta y pues la básica.
iniciar a dosis baja, avanzar lento, pero empezar el tratamiento si es que se requiere. Entonces, en estos esquemas les pongo igual las pautas que tenemos para desprescripción. Es un capítulo aparte, pero es nada más un recordatorio. Entonces, para polifarmacia, que todavía está controversial, entre si son más de 3 o 5 fármacos a la vez, incluyendo los que son off-label, herbolaria, homeopatía, suplementos o lo que no tenga etiqueta, identificar los riesgos y utilizar las herramientas que vienen aquí para la de prescripción, si es que no estamos familiarizados, como los criterios de Beers, que se actualizan cada cierto tiempo, los criterios de Stop Start, los de MAI u otros, y para las interacciones, fuera de lo que podamos saber por lo que aprendimos en la facultad o cualquier otra, pues, digamos, que experiencia que tengamos, podemos utilizar siempre estas herramientas en línea, que la mayoría suelen ser gratuitas, para evaluar si hay algún fármaco que esté interaccionando más o no. Y también evaluar, por ejemplo, la carga colinérgica, que eso se hace con una herramienta también en línea. ¿Por qué es importante? Bueno, porque normalmente cuando las personas tienen muchísimos síntomas, suelen visitar más de un especialista y suelen llegar con mucha más polifarmacia, sobre todo si tenían alguna condición psiquiátrica previa a la demencia o si tienen discapacidad intelectual. Entonces, es importante considerar que los fármacos tienen efectos adversos. Dentro de estos, aquí como les pongo, vienen cuáles serían los efectos deseados y no deseados en humanos con los fármacos que vienen acá a la izquierda. ¿Por qué vienen así como deseados y no? Bueno, porque no podemos separar el efecto, o no tanto como quisiéramos, el efecto positivo de un fármaco con el efecto adverso. Y esto se incluye también para cuando veamos cómo tratamos a los pacientes que tienen, por ejemplo, desinhibición. El medicamento va y actúa en receptores, pero desactiva las otras redes neuronales, que digámoslo así, que estaban manteniéndolo como en equilibrio. Entonces, por ejemplo, no podemos tratar la desinhibición sin de cierta manera causar un poquito de apatía o como que estén un poco más, mucho más tranquilos. No se ha llegado todavía a la fórmula farmacéutica ideal en la que solamente se actúe de una sola manera y basada en quizá en cuestiones más personalizadas como genética. Entonces, en esta tabla les muestro todos los fármacos que son comúnmente utilizados en las personas que tienen demencia, los psicofármacos, y los efectos adversos. En la parte de abajo les hice las acotaciones. Cuando vean una cruz, quiere decir que tiene un efecto clínicamente significativo o positivo, que lo lleva bien a cabo, pero de manera leve. Cuando tiene 2 es moderado y de 3 es significativo, o sea que sería como que el fármaco ideal. Y en contraste, el efecto inverso leve, es decir, que tiene un efecto adverso, o bien que simplemente no tiene el efecto, que tiene dice no, y luego ya las cruces. Y acá las abreviaturas en cuanto a benzodiazepinas, inhibidores duales y los selectivos de la recaptura de serotonina. Entonces, vamos a fijarnos, por ejemplo, en relación a la ansiedad. Vemos que los ansiolíticos tienen muy buen efecto contra la ansiedad, pero también vemos que causan reacciones paradójicas, hay más riesgo de caídas y también hay más riesgo de dependencia. Lo mismo en relación a los hipnóticos no benzodiazepinas. Funcionan muy bien para llevar al paciente a la cama para que duerma, pero por lo mismo que causa mucho más somnolencia, pues hay mayor riesgo de caídas. Y también en relación a los hipnóticos no benzodiazepinas o a los fármacos Z, también suelen relacionarse un poquito más con periodos de desorientación. Entonces, en personas que ya tienen una demencia moderada a avanzada, quizá no sea la mejor opción porque es un poco difícil traerlos nuevamente a la orientación en el día de qué hora es, ¿no? Es un poco como despertar entre cuando apenas está oscureciendo, que no sabemos bien hacia dónde, entonces esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Esta es la tabla nada más general, no quiere decir que se tengan que utilizar. En cuanto a los antidepresivos tricíclicos, serían los fármacos que menos tenemos que prescribir en relación a geriatría y sobre todo si tenemos polifarmacia. Si es una persona más joven y es sana, quizá lo podemos utilizar con mayor facilidad. Pero si no, lo ideal sería no utilizarlos tanto por relación a los efectos adversos. Tiene más riesgo de tener incluso delirium o estado confusional agudo. En relación a los ISRS, pues realmente son los que tienen más efecto clínico positivo en relación a ansiedad, a depresión, más a depresión que a ansiedad.
con sus bemoles, y que tienen menos efectos adversos secundarios. Solamente aquí a vigilar la hiponatremia y no con todos los ISRS. En relación a la quetiapina, igual, la quetiapina puede tener un buen efecto, por ejemplo, se movió aquí, sobre la somnolencia. Puede tener cierto efecto sobre agitación dependiendo la dosis más bajitas será mucho más hipnótico que capaz de disminuir un poco la agitación o el estado de psicosis. Y por ejemplo, aquí los antihistamínicos, si se fijan, no tiene efecto en relación a las alucinaciones, no tiene efectos en relación a depresión. Puede funcionar como ansiolítico, pero esto es en relación a que incrementa la somnolencia y por tanto baja la agitación, pero no tiene efectos en relación a nada adicional y tiene también mayor riesgo de caídas, ¿no? Estamos durmiendo más a nuestro paciente sin necesidad de que sea una benzodiazepina, pero igual no es lo ideal porque pueden atravesar barrera hematoencefálica. Estos son todos los medicamentos más frecuentes que se encontraron en una revisión en 2024 y esta es otra revisión también realizada por Cummings en el 2024, pero en relación a todos los que existen, todos los que están descritos, digamos, como en el banco de fármacos de la FDA, pero tomando en cuenta cuáles son los que realmente tienen soporte o evidencia científica. Y entonces, fíjense que de todos los fármacos que existen en el mercado, pues nos vamos quedando cada vez con un poco menos de fármacos en relación a cada síndrome o síntoma no, no cognitivo de la demencia. Para psicosis, en relación a los antipsicóticos, el que está bien probado es la pimavanserina para Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy, por eso tiene aquí una letra C. Y esto está aprobado en ensayos clínicos, doble ciego, placebo controlado. Aripiprazol igual, esta también igual va a depender de la dosis del aripiprazol, no es lo mismo con dosis más altas que con dosis bajas. La risperidona también. No quiere decir que sea más recomendable que quetiapina, sino que nuevamente estos son un poco más fuertes o más intensos para psicosis que para agitación o somnolencia como inductor de sueño, la quetiapina en una dosis bajita. En relación a la agitación, igual tenemos nada más estos antipsicóticos, si se fijan la pimavanserina está arriba porque lo tienen reservado más para psicosis que para control de la agitación, lo cual es distinto. Hay criterios específicos también de agitación dependiendo si estamos hablando de enfermedad de Parkinson o de enfermedad de Alzheimer o de cualquier otra condición, pero bueno, todos estos funcionan para la mayoría de las demencias neurodegenerativas que les mostré al inicio, incluyendo Huntington. De esto seguiría risperidona y quetiapina, ya con una dosis un poquito más alta, y los antidepresivos como citalopram y también el escitalopram. Sin embargo, pues recordemos que la fórmula como principal es el citalopram y está bien estudiado en ensayos clínicos doble ciego placebo controlado también. Para la apatía, metilfenidato y modafinilo, ahorita los que están aprobados nada más por la FDA y que se ha visto que tienen un mayor efecto en las demencias neurodegenerativas es el metilfenidato, modafinilo no tanto, si se fijan aquí nada más está recalcado de que es en observación de múltiples casos. Entonces, el digamos, poder de nivel de evidencia científico que tiene, pues es un poquito menor y también tiene un poco más de efectos adversos en personas mayores e incluso pues en personas jóvenes con dosis un poquito más altas. En relación a la depresión, nuevamente los IRS y SRS y los duales. En relación a la paroxetina, digo, ese es el que tiene un poquito más de evidencia en relación a enfermedad de Parkinson, que sería parte de los ISRS que son un poco más poderosos. En relación a las personas mayores, yo sí les recomendaría mejor utilizar otro como el citalopram o sertralina, básicamente por la vida media que tiene paroxetina y vortioxetina, no por otra razón. Y bueno, en relación a la enfermedad de Parkinson también, a veces en Parkinson vale más la pena tratar bien como tal la enfermedad de Parkinson que añadir fármacos nuevos. Entonces, la evidencia dice que al mejorar el tratamiento de síntomas motores, es decir, la levodopa y otros fármacos que se utilizan, o agregar rasagilina, pramipexol, podríamos mejorar bastante todos los síntomas afectivos que veremos más adelante. Y en relación a la desinhibición, también nuevamente hay que considerar que la desinhibición es una manifestación de la pérdida del control voluntario o inhibitorio de la corteza prefrontal, frontal medial y a veces de la órbita frontal, dependiendo si se llevan las manos a la boca o no. Entonces, si nosotros damos un medicamento para contrarrestar esto, el efecto que veríamos posteriormente es que vamos a causar un poquito de apatía. Entonces, esto es importante platicarlo con los familiares, porque desgraciadamente todavía no tenemos un medicamento que sea
exclusivo para esto o que sea el ideal y que digamos, lo vamos a dar y no vamos a causar ningún otro efecto adverso. Entonces, nuevamente, los más frecuentes, el citalopram, ácido valproico, solamente como casos reportados. Y bueno, también hay varios estudios, pero uno más reciente que salió hace un par de años, 2017, sobre cómo el uso de los anticomiciales para síntomas no cognitivos se asocia con bastante desuso o desapego del uso de los fármacos, de los FAES, para el uso como tal para las crisis convulsivas. Entonces, los efectos adversos son bastantes, el control de los síntomas es muy poco, sobre todo si estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, entonces lo recomendable es no prescribirlos. Este es un algoritmo que creo es bastante importante porque puede resumir bien todo. El artículo completo lo pueden checar aquí, es igual del 2024 y viene la parte de arriba es checar si la persona tiene síntomas no cognitivos asociados a la demencia que están causando un problema o la conducta disruptiva es grave y pone en riesgo la vida de la persona o de terceros. Y ya intentamos todas las medidas no farmacológicas y a pesar de eso la conducta persiste, pero no es tan grave como para llevarlo al servicio de urgencias, es decir, no tiene riesgo suicida y no tiene psicosis que deba ser tratada en el área de urgencias, entonces seguimos con esta parte del algoritmo, por eso ven la imagen un poco cortada. Entonces, nuevamente lo que me gusta de este algoritmo es que tiene la consideración del punto de vista de geriatría, ¿no? No es nada más prescribir el medicamento por prescribirlo, sino pensar un poco por qué lo vamos a dejar y las consideraciones de empezar con dosis bajas y continuar con una evolución lo más lenta que se pueda y pues checar si podemos retirar o optimizar dosis de medicamentos que ya estaban antes. Es importante en este sentido entender que varios de los medicamentos que vienen acá abajo requieren tiempo para llegar a su dosis óptima y para reflejarse en relación a la clínica. Entonces, hacer cambios rápidos, como de días o de horas o incluso 1 o 2 semanas, quizá no sea lo ideal porque todavía no estamos viendo el efecto final de los antidepresivos, por ejemplo. En relación, por ejemplo, al citalopram y el escitalopram, el punto pico del efecto clínico de estos medicamentos es 8 semanas. Entonces, hacer cambios de antidepresivos cada 2 semanas realmente es una cosa un poco extraña y quizá que no estemos viendo los resultados óptimos porque ni siquiera estamos dejando que el neurotransmisor llene los receptores que se tienen que llenar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si la persona tiene alucinaciones o ideas delirantes, podemos iniciar antipsicóticos atípicos, principalmente quetiapina, memantina con una dosis inicial de 10 miligramos a llevarlo hasta 20 miligramos una toma al día, que tenemos la ventaja de que contamos con la presentación oro dispensable, entonces esto nos puede ayudar cuando las personas están demasiado agitadas. Y en relación a los pacientes que tienen alfa-sinucleopatía, también adyacente, como los que tienen demencia por cuerpos de Lewy o enfermedad de Parkinson, pues dejar el anticolinesterásico ayuda bastante. También hay en pastillas, hay en parches. En relación a la agitación, cuando tenemos conducta motora aberrante o tal cual el paciente está demasiado inquieto o agresivo, una idea para rescate es el antipsicótico atípico a dosis baja. Cuando es de mantenimiento, tenemos que dejar los antidepresivos, idealmente los ISRS, porque lo que vamos a hacer es inhibir la corteza frontal para que el paciente esté tranquilo, para que esté quieto, pero no sedado. La única consideración aquí es no llevarlos a dosis tan altas. El citalopram no se lleva a dosis de más de 20 miligramos regularmente con estos pacientes y checar si tienen alguna comorbilidad cardíaca previa que pudiera alterar el QT. En relación a la trazodona, este se deja cuando la agitación va asociada a ansiedad y que tenemos problemas de insomnio importante, ¿no? Si es así, dejamos la dosis por la noche de la trazodona y si no es así, preferir mejor los ISRS, idealmente citalopram o escitalopram. El citalopram tiene menos efectos adversos, citalopram tiene un poquito más de síntomas de efectos adversos, pero el costo quizá pueda ser una buena toma de decisión ahí. Y nuevamente, pues la memantina en dosis óptima si la persona tiene demencia por enfermedad de Alzheimer o mixta vascular Alzheimer. En relación al insomnio, cuando este es el predominante que está asociado a ansiedad,
Trazodona. Cuando no está relacionado a ansiedad, solamente es el insomnio, podemos intentar con mirtazapina dosis baja. Dosis más baja de mirtazapina es muy bueno como para tratar trastornos del sueño. Entre dosis más altas funciona muy bien como antidepresivo y dosis intermedias como potenciador. Para la depresión, nuevamente los ISRS y los duales cuando no respondieron a los ISRS o en los duales cuando tenemos un importante componente de apatía como en demencia por cuerpos de Lewy. Y bueno, lo que les comentaba de trazodona y mirtazapina, estos realmente no los dejamos a menos que hubiera algún otro beneficio adicional. Y en relación a la ansiedad, pues sí, los ISRS, por ejemplo, citalopram y sertralina. Sertralina un poquito más que citalopram. Y bueno, los tratamientos contraindicados, porque si vemos otros algoritmos, seguro van a aparecer estos antipsicóticos. Aquí en el caso de las personas mayores o de personas que tienen demencias neurodegenerativas que van a ir pues, a peor, hay que evitar aloperidol por los efectos adversos. Pueden tener, sobre todo si son personas mayores, mucho más porcentaje de discinesias tardías, paroxetina por la cuestión de los efectos adversos, pero también sobre todo de la vida media del medicamento. Antidepresivos tricíclicos por los efectos adversos que ya veíamos y las benzodiazepinas, drogas Z o fármacos Z como el Zolpidem, y los antihistamínicos tampoco se recomiendan porque pueden detonar o pueden contribuir como factor precipitante de delirium. Una vez que ya hicimos esto, hay que volver a evaluar al paciente y reconsiderar qué fue lo que pasó. Una estrategia bastante útil es pedirle a las personas cuidadoras que anoten en un diario los síntomas que van teniendo y si dejamos una dosis de rescate para la ventana terapéutica, pedirles que anoten cuántos rescates han tenido. Por ejemplo, si la persona tiene agitación y dejamos citalopram, pero también tenía mucho insomnio y síndrome de Sundowning, estaba con alucinaciones exclusivamente cuando se está metiendo el sol y decimos dejar una dosis muy bajita de quetiapina como inductor hipnótico, esta medida va a ser efectiva si, por ejemplo, no ha tenido rescates en los últimos 4 a 6 semanas, pero si en una semana ha tenido 7 rescates, 2 por día, pues como que esa medida no es ideal y entonces hay que cambiar, hay que hacer el switch del antidepresivo. Estas son las dosis que vienen coincidentemente reportadas en las revisiones que les acaba de comentar y en otras dos que vienen acá abajo y que son las que podemos encontrar nosotros en México y que pues, se recomiendan para iniciar el tratamiento de los síntomas no cognitivos en demencia. Una vez que hemos llegado a estos rangos o que vemos cualquier efecto adverso o que notamos algún cambio en la trayectoria o cualquier otra cosa anormal, lo importante o lo ideal es que se envíen estos pacientes a psicogeriatría para hacer el ajuste, ¿de acuerdo? Entonces, de este lado vienen los antidepresivos y acá les puse los antipsicóticos neurolépticos. En relación a citalopram, empezamos con 10, incluso 5, si el paciente eh, nunca ha recibido ningún antidepresivo o si tiene fragilidad, si lo vemos con osteosarcopenia, etcétera, ¿no? Cuestiones que podemos nosotros checar en el consultorio en la valoración geriátrica integral, con un rango de dosis que va de 10 a 40, aunque la recomendación del grupo que previamente les mostré dice que no debe de llevarse a más de 20 miligramos por cuestiones de riesgos adversos en relación al ritmo cardíaco y al QT. El citalopram podemos empezar de 2.5 a 5 y llevarlo hasta 10 máximo en personas mayores o 20 en personas jóvenes. Sertralina podemos empezar con 25 y llevarlo hasta 100. Venlafaxina 37.5 o hasta 150, dosis más altas de 150 manejan un poco más de noradrenalina y dopamina y entonces vamos a reactivar al paciente. Entonces esto ya son dosis que debe de manejar exclusivamente o idealmente psicogeriatría. De duloxetina de 30 a 60 miligramos, mirtazapina podemos empezar incluso con la mitad de esta dosis si es que lo que queremos es solamente el efecto hipnótico, pero bueno, para el resto de manejo de síntomas de 15 a 45 miligramos es la dosis de rango terapéutico. Trazodona 25 miligramos y lo podemos llevar hasta 300 y nuevamente mucho cuidado con trazodona a pesar de que vengan muchas de las guías para el manejo de los síntomas conductuales. La verdad es que su uso debe ser un poco más restringido si tenemos de manera predominante insomnio más ansiedad, que la ansiedad esté causando el insomnio en la persona y aparte tengamos agitación. Entonces son pacientes muy seleccionados. Y en relación a los antipsicóticos, son todos los que vienen acá. No todos funcionan igual.
Hay uno que es un poco más fuerte que otro, por así decirlo. El más seguro sería quetiapina, ya lo veremos más adelante. Y igual, nuevamente, dosis chiquititas de 12.5 sirven como efecto hipnótico, dosis más altas sirven un poco más para el control pues, de alucinaciones o incluso de psicosis. Ya esas dosis no son tan altas, pero bueno, para eso funcionan. Las dosis de risperidona y olanzapina hay que cuidarlas muy bien, el aripiprazol igual. Aloperidol, evitarlo lo más que se pueda. Sé que en contextos hospitalarios quizás sea lo más fácil. Si es así, preferir la dosis subcutánea y nunca por goteo o intravenoso por los riesgos adversos. Y la pimavanserina, dejarla para psicosis en enfermedad de Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy, que funciona muy bien. Puede ir con una dosis inicial de 17 miligramos, que es dosis única, o sea, una sola toma en el día, y 34 miligramos como máximo, igual una sola dosis en el día. Estas son igual las dosis ajustadas para personas mayores. Si se fijan, es básicamente las mismas dosis, solo aquí le bajaron a la risperidona un poquito, pero son las mismas dosis que les he comentado. Este sería el algoritmo con el que yo me gustaría que se queden ustedes. Es un algoritmo bastante sencillo, tomando en cuenta que ya hicimos pues la evaluación o las intervenciones no farmacológicas. Entonces, tenemos una persona con síntomas no cognitivos o síntomas conductuales asociados a demencia y debemos preguntarnos, ¿estos síntomas son tan disruptivos como para que la persona esté en riesgo o ponga en riesgo a terceros? Si la respuesta es no, siempre debemos quedarnos con las estrategias no farmacológicas. Si es así, entonces continuamos. Toma antipsicóticos, si la respuesta es no, debemos empezar el antidepresivo, idealmente ISRS, dosis bajita, con las consideraciones que les acabo de comentar. Si el insomnio es importante y es el principal síntoma que tiene, pues entonces considera trazodona, mirtazapina o una dosis chiquitita de quetiapina como inductor del sueño. Y si es la agitación el síntoma principal, el antipsicótico atípico, nuevamente quetiapina es el que es un poquito más seguro. Si el paciente ya tomaba antipsicóticos, porque también hay que reconocer que hay personas con condiciones psiquiátricas previas que ya pueden estar tomando fármacos o por cualquier otra razón, incluso, pues no sé, insisto, discapacidad intelectual, entonces hay que preguntarnos si esta dosis es la dosis máxima recomendada, la que está tomando actualmente, o bien si es la que toleró hasta el momento. Si no es así, entonces hay que titular la medicación con los sistemas de rescate o checar si lo que está pasando es que no estamos cubriendo esa dosis terapéutica como ventana terapéutica y solamente estamos dando quetiapina que no es la deliberación prolongada, por ejemplo, y entonces lo que está pasando es que vemos el reflejo de los síntomas en el día y en la noche no porque están dormidos. Si ya toma la dosis máxima, entonces hay que valorar qué medicamento toma. Si es su primer ISRS, entonces hay que cambiar a otro ISRS, hacer el switch o hacer el switch a un dual. Si es el segundo ISRS, cambiamos a otro fármaco, que en este caso sería un dual, o cambiar a un antipsicótico atípico, dosis bajita. Si está tomando trazodona u otro antidepresivo, entonces cambiarlo a ISRS o antipsicótico atípico, dosis bajas. Si es antipsicótico, hay que cambiarlo sí o sí por efectos adversos y demás, preferentemente a un medicamento que sea de sostén, como los ISRS. En la demencia frontotemporal, que aquí ya van a ser nada más cuestiones muy puntuales, pues resaltar que el nivel de evidencia de los fármacos que tenemos el día de hoy son muy poquitos, pero bueno, igual nos quedamos con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los antipsicóticos atípicos. Esta demencia va a tener un poquito más de complejidad al momento del manejo farmacológico porque la progresión es un poco más rápida que en enfermedad de Alzheimer y son pacientes mucho más jóvenes en general que en enfermedad de Alzheimer. Entonces, generalmente suelen utilizar un poquito más de dosis que los que tienen enfermedad de Alzheimer, pero no tanta como los que tienen enfermedades psiquiátricas puras como esquizofrenia. Entonces, hay que ser muy cautelosos con eso. Y también cada que tengan ese como declive en relación a la atrofia, los síntomas van a cambiar. Entonces, es necesario hacer el cambio de los medicamentos cada vez que lo requieran. En relación al Alzheimer, pues igual, reconocer que los podemos encontrar desde etapas muy tempranas de la demencia. Y el tratamiento aquí será el tratamiento no farmacológico, normalmente psicoterapia, mejorar el tratamiento antidemencial, es la memantina, la dosis óptima de 20 miligramos, el inhibidor de la colinesterasa como ribastigmina, eh, galantamina, etcétera, también llevarlo a su dosis óptima, esto tanto para Alzheimer como para demencia por cuerpos de Lewy. Eh, y el primer paso sería evaluarlo en 3 paneles. Si solamente es el problema durante la noche, entonces evaluar trazodona, insisto, si tiene más ansiedad
O bien en el panel 2, si lo que tiene es agitación o algún cambio meramente en la conducta, entonces citalopram, que es un buen fármaco, o escitalopram. En el panel 3, si tiene agitación severa, antipsicóticos dosis bajita. Este de carbamazepina y gabapentina tiene muy poca evidencia, realmente tiene más efectos adversos. Los pacientes suelen decir que caminan como sobre nubes, entonces me iría con cuidado. Prazosin, dextrometorphan-quinidina, estos junto con risperidona como grupo en conjunto han mostrado buena evidencia, pero separados no, entonces también ojo ahí, aunque creo que no lo tenemos disponible en México. Y bueno, si el riesgo es inminente, si está haciendo muchísimo daño, entonces hay que administrar antipsicóticos intramusculares, hay que acudir a urgencias. Y aquí puede funcionar también la terapia electroconvulsiva, funciona bien incluso con depresión resistente. Hay criterios también para psicosis en enfermedad de Alzheimer y en este caso lo que dejamos pues, son los antipsicóticos y lo valora psicogeriatría. Esta es una revisión de un poquito más antigua, pero lo puse porque es una pregunta que luego hacen frecuente en la consulta, no sé si solamente me ha tocado a mí, pero en relación a THC y CBD. THC en combinación con CBD no tiene evidencia de que funcione. THC tiene evidencia controversial, dosis bajitas no funciona, pero es bien tolerado, es decir, no te sirve, pero no te da muchos efectos adversos. Y THC con dosis más altas ha mostrado evidencia de que pudiera funcionar en relación a la agitación. Esta es la relación con inhibidores de colinesterasa, de cómo mejoran los síntomas neuropsiquiátricos, tanto en Alzheimer como en enfermedad de Alzheimer, perdón, en Parkinson. Y en relación al Parkinson, aquí es la excepción un poco a todo lo que hemos comentado, porque hay síntomas motores y no motores, y de los no motores se incluyen los síntomas no cognitivos. Entonces, cada vez que tengamos esta fluctuación tanto en síntomas motores, también hay reagudización de los síntomas anímicos. Por tanto, hay que reevaluar el tratamiento meramente en la enfermedad de Parkinson para evitar que progrese. Esos son los fármacos que están aprobados, pero si se fijan de primera línea es básicamente darle el manejo como se debe a la enfermedad de Parkinson más que iniciar meramente de entrada el antidepresivo, porque se relaciona con estas fallas dopaminérgicas. De los antipsicóticos que no son pimavanserina y que se pueden utilizar regularmente en la consulta, tanto con enfermedad de Parkinson como demencia por cuerpos de Lewy, pues está la quetiapina, porque sabemos que son los que se relacionan con mejores desenlaces o bien menos efectos adversos importantes. Y bueno, recordar nuevamente que cuando estamos tratando a las personas que tienen demencia con estos síntomas, no solamente tratamos a la persona, también tratamos a la familia y un poquito al entorno, al microentorno que tienen. Y en relación a los cuidadores, también es importante darles el tiempo en la consulta, porque suelen tener más alteraciones tanto en salud física como psicológica en relación a lo físico, más alteraciones cardiovasculares, síntomas de agotamiento, fatiga, dolor persistente como cefaleas, lumbalgias, trastornos del sueño y esto incrementa la presencia de los mismos síntomas en la persona que están cuidando. En relación a lo psicológico, se ha visto que tienen una alta valoración negativa, más apatía, ansiedad, irritabilidad, sentimiento de culpabilidad y de soledad. Y en cuanto a la conducta, pueden llegar a tener trastornos de la conducta alimentaria, abusos de sustancias, esto incluye alcohol, tabaco y fármacos off-label, absentismo laboral y conductas violentas, y en lo social, pues aislamiento social, relaciones interpersonales distantes, conflictos familiares, deterioro social y familiar. Entonces es importante. Creo que estamos sobre el tiempo. Vamos nada más a hacer la viñeta, a completarla del taller anterior. Recordar que este era un hombre de 52 años que te llegó por hiperoralidad, fumaba 2 cajetillas al día y había tenido un incremento ponderal de 10 kilos en el último año porque todo el tiempo estaba llevándose cosas a la boca. Evidentemente esto incluía alimentos y cosas que no eran alimentos y comentarios inapropiados. Tanto sus cuidadoras, la mamá y la hermana, dicen que tenía ya problemas con los vecinos por los comentarios que llegaba a hacer, incluso con un problema como que lo querían golpear. Esta es su reloj. Y bueno, básicamente lo que pasó es que empezó con los síntomas en mayo, se empezó a atragantar con las semillas, pero aún así seguía fumando. En junio fue a la consulta de medicina interna, pues un paciente joven, aunque tiene demencia, y como lo vieron demasiado ansioso, le dieron lorazepam 2 miligramos al día. A pesar de que él es una persona muy grande, o sea, altota y joven y que no tiene ninguna otra enfermedad, sufrió el efecto adverso del lorazepam, teniendo una caída por hipersomnia diurna, porque igual él seguía agitado y seguía caminando y salía a hablar y demás. Presentó alucinaciones y bueno, pues las cuidadoras colapsadas llegan a la consulta de cognición. La duda inicial era saber si tenía caticia, o sea, esta incapacidad para mantenerse tranquilo, no lo tuvo.
En la consulta estuvo pueril, se hurgaba la nariz, tenía conducta motora aberrante, estaba todo el tiempo moviendo las manos, golpeando el escritorio, muy desinhibido, haciendo comentarios inapropiados en la consulta. Acá sus pruebas cognitivas con evidente deterioro cognitivo y evidente deterioro funcional, una demencia moderada de tipo demencia frontotemporal. Aquí vemos su resonancia con importante atrofia en la región frontal, orbitofrontal, frontal medial, frontal dorsolateral. Igual aquí muy atrófico el cíngulo anterior, igual lo vemos acá. Y hacemos un NPI que dijimos identifica los síntomas, que es la presencia, la severidad, pero sobre todo la molestia del cuidador, ¿no? Los síntomas nada más son 4, la severidad 23 puntos de 36, pero la severidad de 40, o sea, son síntomas que causan bastante problemática, ¿no? Al hecho de que casi lo querían golpear ahí en su vecindario. Entonces, este paciente tiene demencia frontotemporal, variante conductual. Lo que hicimos para el manejo es en la persona dejarle rutinas y ejercicio y vigilar las comidas para evitar el aumento ponderal y para evitar que estuviera fumando constantemente o el efecto adverso de fumar, pues conseguimos que compraran cigarrillos falsos de los que venden de utilería, así puede seguirse llevando las cosas a la boca sin el efecto adverso del cáncer, ¿no? Y de los cuidadores, pues los tratamientos, o sea, las estrategias meramente farmacológicas que vimos con la doctora Adela la semana pasada. Del entorno, pues le dejamos, como quería salir todo el tiempo, pues mejor utilizar una bicicleta estática, lo que les decía, los cigarrillos falsos, limitar la comida, cerrar con candado todo lo que tuviera acceso a las comidas y avisar a los vecinos que lo que tenía pues era parte de la demencia. Y en relación a lo farmacológico, como lo que queremos es causar una inhibición, que está desinhibido, está hiperoral, queremos afectar la región anterior del cerebro, pues dejamos citalopram de mantenimiento y quetiapina solamente con dosis mínima, con efecto de rescate, pues porque básicamente lo que queríamos era que no lo fueran a linchar en los siguientes días. Entonces se ajustó la dosis de citalopram, se retiró la quetiapina y se queda así. Por supuesto que se retiró el medicamento que hizo el efecto adverso, que en este caso fue el lorazepam, y se mantuvo bastante bien hasta la siguiente consulta, donde ya regresa con 3 de los mismos síntomas, porque básicamente es la expresión de su enfermedad, es una neuropatología, pero vean cómo importantemente bajó la severidad o las molestias de la severidad a 9 y las molestias del cuidador a 6. Es decir, ya es más fácil o más llevadera la convivencia y que es lo que realmente nos importa. Entonces, ya para terminar, nada más comentarles que los síntomas no cognitivos de la demencia son una característica central con un curso heterogéneo que empeoran con la progresión de la enfermedad y que suelen coexistir. Esto se debe regularmente a disfunción en redes frontosubcorticales y más el reflejo de la etiología específica, por lo que vale la pena tener en control las otras enfermedades de base. El tratamiento inicial es siempre no farmacológico, podemos utilizar estos modelos u otros, y cuando estas medidas no son suficientes, entonces idealmente pues hay que elegir medicamentos que tengan el menor riesgo adverso y que sean el ideal para cada persona según el síntoma que tiene. Idealmente ISRS dosis bajitas y el antipsicótico atípico a dosis más bajas en el menor tiempo posible. Entonces, y bueno, les paso este algoritmo también para que lo puedan utilizar ya a manera de conclusión. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Me quedo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, Dafne. Voy a leer algunas preguntas que nos hacen llegar a través del chat. Les recuerdo que también en este momento ya está el enlace colocado en el chat para los y las interesadas en generar una constancia con valor curricular de esta sesión. La primera pregunta que tengo aquí, Dafne, es, ¿se tiene un tiempo de espera recomendado para evaluar los efectos de la terapia neuropsicológica antes de tomar la decisión de comenzar el tratamiento farmacológico? Neuropsicológica, no, esa terapia se mantiene. Esa no quiere decir que si yo doy el fármaco se tiene que quitar. No, más bien lo que hace la pauta de iniciar el medicamento es si la conducta que está teniendo pone en riesgo a la persona. Normalmente los ciclos de intervenciones no farmacológicas, pues en general en los deterioros cognitivos se ven las respuestas más o menos en 4 a 6 semanas también, y de los fármacos, de los antidepresivos específicamente, pues hasta 8 semanas. Entonces, sí es una evaluación que tendría que llevar al menos pues entre 6 y 8 semanas, 4 lo mínimo. Pero sí, por Ah, supuesto muy que bien. o sea, si el síntoma es que está viendo
tiene una alucinación muy específica y está agarrando un cuchillo o un machete y está amenazando a todos los que viven en casa, pues no nos vamos a esperar 4 semanas para ello. Si es solamente meter y sacar cosas de un cajón, pues nos podemos esperar muchísimo tiempo o incluso la persona podría vivir así, no le hace daño a nadie. Claro, la seguridad es eh, uno de los motivos más importantes de empezar un fármaco, ¿no? La siguiente pregunta es, digo, una pregunta muy interesante. Dice, en los casos, no, eh, ¿cuáles son los especialistas que deben dar seguimiento al adulto mayor con demencia? Y hace la pregunta de solo neurólogo, solo geriatra, solo psiquiatra, y cada cuánto tiempo debe estar monitoreado, perdón. Y es muy buena pregunta. No es solamente un especialista, realmente es más es un equipo de trabajo para brindarle a la persona la mejor calidad de vida, a la persona y a su cuidador la mejor calidad de vida posible en cada etapa. Entonces, el diagnóstico de demencia lo puede hacer un especialista en demencia, que puede ser alguien con estudios en neurología, geriatría con especialización o no en demencia, psiquiatría igual con especialización o no en demencia. Y existen especialistas en demencia, pero esas tres especialidades pueden hacer el diagnóstico. Neuropsicología hace el diagnóstico y la caracterización y hace el seguimiento del tratamiento, entonces también se une al equipo. Pero igual también los tenemos que mandar a nutrición clínica, por ejemplo, cuando hay hiperoralidad y suben muchísimo de peso, pues hay que dar ese control, ¿no? Y ellos son los expertos. Hay que mandarlos a cardiología si es que tiene algún problema cardíaco, a rehabilitación, terapia de lenguaje. Entonces es un equipo amplio y de qué va a depender, pues de las necesidades que tenga cada persona. O sea, cada caso es individual, pero lo mínimo es el especialista que diagnosticó la demencia, generalmente suele ser geriatría, neurología o psiquiatría, el que da el manejo de las enfermedades crónicas, geriatría, por ejemplo, en este caso, y el que da el manejo de rehabilitación física, terapia del lenguaje, rehabilitación, medicina física y nutrición, más neuropsicología si es que estamos dando estimulación cognitiva. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, en los casos cercanos que he tenido con adultos mayores con alguna falla cognitiva, me he encontrado muy frecuente con vértigos como efectos adversos a medicamentos. Y bueno, la pregunta es si se cuenta con alguna información que que puedas compartir acerca de, pues, del vértigo como un efecto adverso y tal vez la posibilidad de tratarlo en estos tratamientos, en estos contextos. Vértigo como tal, no. Mareo, tal vez. Digo, son cuestiones ahí de definición. Mareo es que nos da vuelta todo, un poco como lo que pasa cuando nos subimos a un barco o que estamos caminando en agua. Y vértigo es la sensación de que todo está dando vueltas cuando nosotros estamos en un punto fijo y nos da náuseas, ¿no? Entonces, no estoy segura de si existe algún fármaco, seguro sí, que propicie vértigo, pero si es así, lo que se puede hacer es ver, bueno, antes de este medicamento se le quitó o apareció este síntoma, pues hay que retirarlo. Y en relación a lo del mareo, pues sí, muchos de ellos dan mareo, como por ejemplo los antidepresivos, como los tricíclicos, dan mareo. Los medicamentos que normalmente son utilizados para epilepsia, como gabapentina, pregabalina, valproato, que suelen dejarlos, dan mareo. La trazodona, todos tienen un efecto hipnótico, dan mareos, entonces lo que se debe de hacer ahí, pues es retirarlos. Entonces, la respuesta un poco rápida y medio ambigua sería hacer el listado de todos los medicamentos, ver qué dosis toma, cuáles son nuevos y cuáles no, y eso se meten a una aplicación. Por si nosotros no tenemos el expertise, hay aplicaciones gratuitas en internet donde se mete el medicamento y la dosis y la computadora o el software te saca cuáles pudieran tener ciertos efectos adversos o interacción uno con otro, y entonces ya uno puede hacer la decisión más fácil de, bueno, es que el citalopram más omeprazol pueden causar tal. Pregabalina más, no sé, la quetiapina me están causando bastante sueño, mareo, entonces va para afuera la quetiapina porque solamente la dejamos para rescate. Pregabalina era para un dolor que ya no tiene, va para afuera también. Básicamente así sería. O sea, es un poquito más compleja la pregunta, pero la manera rápida Sí, sería utilizar los software de interacción. muy bien, gracias. Otra pregunta también interesante, dice aquí, ¿se puede dar medicamento genérico o es mejor el medicamento de patente o de marca? Mm, Pues hasta donde yo tengo entendido,
puede ser tanto, o sea, mientras sea medicamento genérico, se puede. Hay ciertos medicamentos que no tienen liberada la patente, entonces evidentemente tendrá que ser pues de la marca exclusiva, pero dentro de la línea, creo, del sistema nervioso central, sí hay varios que ya está liberada la patente desde hace muchos años y el de genérico puede funcionar. Muy bien, gracias. Eh, Otra pregunta es, ¿podría decirnos intervenciones terapéuticas para la apatía, ya que es lo más frecuente y a la vez es el síntoma de más difícil control? Sí, bueno, lo primero es establecer las rutinas lo más que se puede e intentar que el paciente haga las cosas em, aunque no tenga la motivación, que es justo la definición de apatía. Dependerá mucho del tipo de demencia. Si es, por ejemplo, demencia frontotemporal, la apatía va a continuar y va a ser mucho más intensa porque justo donde está el centro de la motivación es en el lóbulo frontal. Entonces eso no lo va a tener y aunque tú le des el medicamento, eso va a continuar, va a persistir y va a ser a peor. Si es por enfermedad de Alzheimer o algún problema vascular, aparte de las medidas no farmacológicas, lo que se ha visto que tiene un buen nivel de evidencia es el metilfenidato. Modafinilo sería de segunda línea, pero no tiene tanto efecto y tiene más efecto adverso, incluso pues en personas mayores no es tan deseable, entonces no lo dejaría. Y la otra es modificar los medicamentos que como digamos que causan un poquito de apatía como los antidepresivos. Entonces, si tenía un ISRS, quizá cambiarlo por un dual. Esto va a depender de cada persona, pero serían las pautas generales. Muy bien, gracias. Y hoy ya vamos con las últimas preguntas. Agradecemos a toda su presencia todavía. Les recordamos que si no anotan correctamente su correo electrónico, no les va a llegar la constancia. La siguiente pregunta es, para usted, o sea, para ti, Daphne, ¿cuáles son los medicamentos más frecuentes que son de rescate? Pues son los antipsicóticos atípicos, que, o sea, si no está hospitalizado, claro, que tienen una vida media corta. Por ejemplo, la quetiapina. Hay dos tipos de quetiapina, la de liberación prolongada y la normal, ¿no? Entonces sería esa, la que no es de liberación prolongada, se puede dejar, se puede partir, la de liberación prolongada no. Si no puede deglutirlo, pues entonces hay que optar por la formulación de gotas, que entonces sería pues ya risperidona y demás, pero tiene más efectos adversos. Risperidona es un neuroléptico, bueno, es un antipsicótico atípico, pero tiene más características tirándole a los típicos que a los atípicos, entonces no lo dejamos de entrada. Y en el caso de las hospitalizaciones, por cuestiones de que es más fácil por todas las presentaciones farmacológicas que tiene, pues haloperidol quizá, pero no me gusta dejarlo ni siquiera en hospitalización. Pero pudiera funcionar si no tenemos ningún otro. Entonces, sí, sería el antipsicótico atípico de vida media cortita. Muy bien, gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿existe alguna severidad en los síntomas con personas diabéticas? ¿Necesitamos tener medidas adicionales? Digo, hablan en el caso de la persona que vive con demencia y que además tiene diabetes. Ujú. Bueno, lo que pasa con las personas que tienen diabetes es que puede coexistir también enfermedad de pequeño vaso. Entonces, la enfermedad de pequeño vaso lastima mucho toda la sustancia blanca y por ahí pasan todas las redes que llamamos frontos subcorticales. Entonces, suelen tener también un poquito más de síntomas eh, como del ánimo o afectivos, como depresión, ansiedad. Entonces, el cuidado adicional que tendríamos que tener es manejar el control de la hemoglobina glicada. Sin embargo, cuando ya tenemos demencia y que está asociada a estos problemas, el nivel de hemoglobina glicada no incide tanto en la cognición, ya cuando ya tenemos la demencia. Pero es cierto que si tenemos hipoglicemia o estamos en descontrol, pues también vamos a tener más síntomas como incluso delirium. Entonces, las cosas como adicionales que yo agregaría es nada más pues la vigilancia de que se tome bien el medicamento y ya, ejercicio, pero el ejercicio también se incluye en los que no tienen diabetes, ¿no? Bueno, muy bien. La última pregunta es, ¿cuáles serían ejemplos de agresividad y trastornos alimenticios? Bueno, agresividad es que no reconozca a la persona con la que está todo el tiempo en su casa o en la asistencia o lo que sea, y que quiera golpear, que quiera gritar,
O sea, puede ser agresividad física o verbal, pueden ser insultos, pueden ser malas palabras, puede ser escupir, puede ser patear, que ya sería agresividad pues física, romper cosas también. Y en cuanto a trastornos alimenticios, pues eso incluye tanto como dejar de comer o comer solo un tipo de alimentos o tener hiperoralidad, comer de más y comer cosas incluso que no sean comida. Eso incluye basura, eso incluye tierra, eso incluye detergentes. Ujú. Esos son los ejemplos. Ya. Pues muchísimas gracias a todas y todas. Gracias por su compromiso con este segundo taller, aún en un fin claramente festivo y de puente para muchos. Agradecemos muchísimo su presencia. Gracias a la doctora Teresa por apoyarnos. Muchísimas gracias a la doctora Daphne por, por esta plática el día de hoy. Muchas gracias a Carnot, a nuestros amigos de la industria por su compromiso con la educación médica continua y con el tema fundamental para el colegio, que es el de las enfermedades neurodegenerativas y en particular el tratamiento no farmacológico, que es uno de los más importantes y también es uno de los menos conocidos. En el transcurso de los próximos días van a poder encontrar este video en nuestro repositorio y también en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que el video de la sesión pasada ya lo pueden encontrar en cualquiera de estos dos espacios. Nuestro canal de YouTube es Conamejer MX, igual que el resto de nuestras redes sociales. Que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en una semana más.